Damos gracias al Señor, que Dios les bendiga nuevamente a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, para compartir la palabra de Dios, para compartir toda la bendición de Dios, como cada día, como cada semana, como cada jornada, que predicando a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de la página de la radio, compartiendo la bendición de Dios en su palabra. Óigalo bien, en la palabra de nuestro Dios, la cual tiene todas las riquezas, todas las bendiciones para todo aquel que necesita algo de parte de Dios, que necesita cambiar su vida, que necesita una orientación para poder enderezar los pasos en el cual está caminando. Óigalo bien, la palabra de Dios que tiene el poder de entrar en el corazón del hombre, de la mujer y hacerlo libre. La palabra de Dios que tiene el poder para sacar las enfermedades de los huesos, de la sangre y de cualquier órgano vital del cuerpo físico. Óigalo bien, que el ser humano pueda estar padeciendo cualquier enfermedad. La palabra de Dios tiene el poder a través del Espíritu Santo de Dios, a través del nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Óigale bien, el Hijo de Dios Jesucristo, aquel que se entregó en la cruz por nosotros, aquel que cumplió ese sacrificio, el cual nadie pudo hacerlo, solamente Él, solamente el Hijo de Dios. No hay nadie, dice que no había nadie que pudiera cumplir ese sacrificio en la cruz del Calvario, entregándose por toda esta humanidad, por todos aquellos que están en este mundo. Qué tremendo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, ¿cómo no adorar, cómo no alabar, cómo no compartir el testimonio bíblico de su sacrificio y resurrección en aquel entonces, al tercer día, levantándose lleno de gloria, lleno de poder, lleno de vida eterna? Jesucristo, nuestro amado Salvador, el cual tiene toda la bendición para tu vida, para tu hogar, para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Qué tremendo, ¿no? Con solamente leer esta obra literaria nos damos cuenta de todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de aquellos que le creen, para cada uno de aquellos que ponen la fe en la palabra del Evangelio, en la palabra de Dios, en el Evangelio de Jesucristo, el cual trajo desde el reino de los cielos, del mismo trono del Padre eterno nuestro Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Estamos compartiendo, hemos encarado una nueva semana para la gloria del Señor, Y desde que el ser humano descubrió, óigalo bien, vamos a compartir hoy un hermoso mensaje en el libro de Salmo 91. Habla de cosas hermosas. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Mire qué tremendo, Hasta ahí, en ese texto bíblico nos vamos hoy a centrar. Hoy vamos a tomar ese texto bíblico en el cual dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Mire qué tremendo. Un texto en el cual hay mucha gente que no lo ha entendido, no se ha tomado el tiempo para meditar en ese texto, ¿no? Escribió el salmista David en aquel entonces, cuando alababa y glorificaba a aquel hombre de Dios, aquel ungido de Dios, alababa y glorificaba el nombre de nuestro Dios. Y desde que el ser humano descubrió la Escritura, óigalo bien, desde que descubrió el lenguaje de la Escritura, el lenguaje de expresarse a través de la Escritura, comenzó a plasmar todas las cosas, óigalo bien, la vida cotidiana, la vida social, la vida política, las hazañas de hombres, de mujeres, las hazañas de guerreros, de soldados en aquel entonces de la antigüedad. Y comenzó el ser humano a darse cuenta que la Escritura podía permanecer en el tiempo, trascender los tiempos, y comenzó a dejar plasmado todo lo que han hecho, todas las cosas, distintos hombres y mujeres. Por eso tenemos la Biblia, por eso tenemos esta obra literaria, la cual ha trascendido el tiempo, ha trascendido años, milenios, óigalo bien, desde que el ser humano comenzó a caminar sobre esta tierra y comenzó el hombre a explorar esa forma de lenguaje con la Escritura. Mire qué tremendo, y comenzó a plasmar testimonio de su vivencia, de su vida cotidiana, de su vida política, y también de guerreros que en aquel entonces caminaron sobre este mundo, caminaron sobre esta tierra, que hoy ya no están, pero hay un testimonio tremendo en la Biblia. Habla de: Él te librará del lazo del cazador. Mire qué tremendo, Y por medio de la Escritura podemos leer y podemos ver que por años, en la antigüedad, dice la Biblia, que había
ejércitos guerreros, de imperios, de reinos que surgieron en esta tierra, que en otro tiempo fueron grandes naciones, grandes reinos. Y dice la Biblia que había en distintos ejércitos, había filas de guerreros de élite, mire qué tremendo, que eran cazadores de humanos, mire qué tremendo, ¿eh? Por eso decía el salmista David, líbrame del lazo del cazador, qué tremendo, ¿no? Él te librará del lazo del cazador. En aquel entonces, dice la Biblia, y no solamente la Biblia, hay libros que no son esta obra literaria, la cual es la Biblia, la cual cuenta el testimonios de distintos imperios, distintas civilizaciones que tenían ejército y que tenían siempre en el grupo de los ejércitos un cierto grupo de guerreros de élite que salían a cazar hombres y mujeres. Mire qué tremendo, algunos para la esclavitud, otros para la servidumbre, otros para grandes sacrificios. Mire qué tremendo, para grandes sacrificios. Por eso decía el salmista David, líbrame del lazo del cazador. Qué tremendo, ¿no? Porque los enemigos del rey David, que en aquel entonces lo perseguían para cazarlo, para asesinarlo, para cortarle la vida de esta tierra. Qué tremendo, ¿no? Y viendo la Escritura, viendo y leyendo y orando a Dios, clamando a Dios, óigalo bien, podemos entender lo que está ocurriendo hoy en día. Porque en aquel entonces, no solamente el imperio asirio, los caldeos, los babilonios, los persas, los medos, los hititas, el imperio egipcio, el imperio romano, que cazaban hombres y mujeres para la servidumbre, muchos para la arena, para el coliseo, para formarlos como gladiadores, otros para sacrificios humanos que se hacían en aquel entonces. Y hoy en día, óigalo bien, y hoy en día se sigue haciendo, pero hay algo totalmente diferente, que hoy en día la ciencia ha aumentado, la ciencia ha avanzado tanto que hoy en día no se casa al hombre o a la mujer para esos sacrificios o esas cosas, sino para el tráfico de órganos. Qué tremendo, ¿no? Porque la ciencia del ser humano ha avanzado tanto que cuando vemos que un niño desaparece, cuando vemos que un joven, un adolescente desaparece de la sociedad y de repente no lo encuentran más, y nos damos cuenta de que el rey David nos revela algo tremendo, de demonios cazadores, de demonios que salen a cazar almas, que salen a cazar seres humanos. Qué tremendo. Y hoy en día están esos demonios todavía aún operando en la sociedad. Por eso se pierden los niños, por eso se pierden los adolescentes, por eso se pierden los jóvenes, porque hay demonios cazadores que se meten en hombres y mujeres para salir a cazar, no para, como en aquel entonces en el Imperio Romano, que los metían en una arena y los hacían luchar ahí entre medio de bestias, leones, tigres, o entre ellos mismos, los gladiadores en aquel entonces, o el Imperio Azteca, el Imperio Maya, el Imperio Inca, que cazaban a hombres y mujeres para los sacrificios que hacían los sacerdotes, brujos del Imperio Tenochtitlán, ahí en México. Mire qué tremendo. Y salían a cazar, caminaban en aquel entonces miles de kilómetros, muchos kilómetros, esos guerreros de élite que salían a cazar eso. Por eso dice, líbrame del lazo del cazador. Mire qué tremendo, no salían con armas a cazarlos, sino con lazos, los tenían que cazar vivos para los sacrificios. Y hoy en día, óigalo bien, la ciencia ha avanzado tanto que estos demonios siguen operando dentro de la sociedad, siguen estando y haciendo daños, como en aquel entonces, cuando el salmista David escribió este salmo, revelándonos que hay nuestro enemigo, el diablo, tiene distintos géneros de demonios que operan en la sociedad, que se meten en hombres y mujeres que no tienen sentimiento, que no tienen emociones, que no tienen misericordia, que no tienen piedad, que no tienen sensibilidad, óigalo bien, y salen a cazar a niños, jóvenes, adolescentes, y no quizás para lo que hacían en la antigüedad, sino hoy en día algo peor, para el tráfico de órganos, para los trasplantes. Qué tremendo, ¿no? Porque estamos en una sociedad tan avanzada, tan desarrollada tecnológicamente, que hoy en día el cuerpo de una criatura vale más que vivo. Qué tremendo, ¿eh? Una criatura, un cuerpo vale más que una persona viva, porque se vende y se puede trasplantar las células, las córneas, los órganos vitales, se pueden cultivar las células. Mire qué tremendo lo que está ocurriendo en la sociedad, lo que está ocurriendo hoy en día en la sociedad, no solamente aquí en la Argentina, no solamente en este continente, sino en distintos continentes, en distintos lugares.
que estamos viendo cómo desaparecen los niños, cómo desaparecen los jóvenes, y de repente Dios nos revela, nos muestra, para que nosotros podamos orar. Por eso el salmista David decía: líbrame del lazo del cazador, de la peste destructora. Qué tremendo, ¿no? De cosas que son reales, que siguen estando en esta humanidad, que siguen estando. Quizás el ser humano evolucionó, el ser humano avanzó en la ciencia, avanzó en la tecnología, descubrió la escritura, que es algo muy importante, que a través de la escritura quedó plasmada distintas cosas, distintas vivencias, distintos testimonios de civilizaciones antiguas, y podemos leer la Biblia y podemos leer todo lo que ocurría en aquel entonces, de parte de las cosas que hacían pueblos antiguos. Y hoy en día, oígalo bien, con la tecnología que ha avanzado, plasmado en distintos materiales audiovisual, qué tremendo, ¿no? En aquel entonces se escribía a puño. Hoy en día audiovisual, podemos a través de internet, a través de la radio, a través de distintos medios de comunicación podemos tener un registro de archivos. Qué tremendo, ¿no? Cuando predicamos la palabra de Dios, en aquel entonces se predicaba a través, como los hombres de Dios en la iglesia primitiva, a través de epístolas, se escribía. Cuando recibían una revelación de parte de Dios, la escribían en epístola y la compartían, la enviaban a distintos lugares donde las familias en aquel entonces se reunían para oír la palabra de Dios, para oír la bendición de Dios a través de los hombres y mujeres de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y hoy en día, lamentablemente, estos problemas que sufrieron aquellas civilizaciones antiguas, aquellos pueblos antiguos, se sigue sufriendo en la sociedad, se sigue sufriendo en esta humanidad. Óigalo bien, se sigue sufriendo. Lo que pasa es que el ser humano ha avanzado en la tecnología, en la mentalidad, que no se ha dado cuenta que todo eso sigue estando en la sociedad. Por eso Dios nos quiere abrir el entendimiento, nos quiere abrir el conocimiento, para que cuando usted vaya a orar, para cuando usted vaya a clamar a Dios, comience a clamar y orar de acuerdo a lo que Dios le va dando a través del Espíritu Santo de Dios, para guardar a sus hijos, para guardar a sus hijas, para guardar a su familia, para poner a su familia en las manos de Jesucristo, para poner a su hogar en las manos de Jesucristo, para que todo esto que está operando en la sociedad, óigalo bien, no dañe tu hogar. Él me librará del lazo del cazador, decía el salmista David. Mire qué tremendo. De demonios cazadores de almas, de demonios en aquel entonces eran cazadores de hombres y mujeres que los cazaban a distintos pueblos, los llevaban vivos, los llevaban muertos, oígalo bien, y los vendían en los mercados en aquel entonces, como de distintos imperios que surgieron, como el imperio romano, el imperio babilonio, el imperio asirio, los caldeos. ¿Cuántos pueblos, reinos que surgieron y se hicieron fuertes y salían a cazar hombres y mujeres para distintas cosas, para la servidumbre, para distintas cosas, para las filas de los ejércitos o para los sacrificios que hacían en aquel entonces? Mire, uno de los imperios que desapareció totalmente, casi de toda la faz de la tierra, fue el imperio azteca. Qué tremendo, ¿no? Que sacrificaban a otras pueblos, naciones, salían a cazar hombres y mujeres y le quitaban el corazón y se los ofrendaban a los dioses paganos. Mire, eso está registrado. Usted lo puede entrar en internet y poner las costumbres que tenían el imperio azteca, el imperio inca, el imperio maya, lo que hacían. Qué tremendo, ¿no? Tenían ese grupo dedicado solamente a cazar seres humanos. Qué tremendo, ¿no? Demonios que se metían en aquel entonces en la mentalidad del hombre antiguo, y hoy en día se meten en distintos hombres y mujeres, y aún así siguen operando en esta sociedad, siguen operando en esta humanidad. Se siguen perdiendo los niños, se siguen perdiendo los adolescentes, se siguen perdiendo los jóvenes. Óigalo bien, y no es porque se perdieron y no los encuentran más. Óigalo bien, niños que se han desaparecido, que se han raptado, que de repente no los ven más, porque la ciencia ha avanzado tanto que hoy el poder de la ciencia se puede trasplantar todo lo que es el cuerpo del ser humano. Tiene un valor en el mercado negro, óigalo bien, y tiene un valor
en la medicina terrenal, tiene un valor, algo tremendo. Y el poder del dinero corrompe la mente, el poder del dinero corrompe al hombre y a la mujer, y por eso los demonios se meten en distintos hombres y mujeres y siguen obrando los demonios a través de lo oculto. Oígalo bien, se esconden en la sociedad y van a distintos lugares concurridos. Mire, qué tremendo, ¿no? En aquel entonces caminaban, los guerreros aztecas caminaban por Guatemala, por Honduras, por Ecuador, hasta llegaban hasta Colombia, distintos lugares, caminando, buscando cazar para llevar al imperio allá, Tenochtitlán, en México, y sacrificarlos a los dioses paganos. Mire qué tremendo. Así como el imperio asirio, que caminó miles de kilómetros hasta llegar hasta donde estaban las 10 tribus de Israel, que arremetieron contra las 10 tribus, tomaron esclavos, tomaron sirvientes y los llevaron a tierra siria. Mire qué tremendo, para servir a los reyes paganos de aquel entonces. Qué tremendo, ¿no? Y viendo esto, que la escritura es una gran bendición, que es como registrar audiovisual, ¿no? Es como un registro audiovisual. Uno leyendo la Biblia se da cuenta de lo que había en aquel entonces y lo que está ocurriendo hoy en este tiempo, Porque dice, ¿qué es lo que será? Decía el predicador, sino lo que fue. ¿Qué es lo que será sino lo que fue? Decía Salomón, ¿no? En el libro de Eclesiastés, usted lo puede leer ahí, lo puede encontrar ahí, ese texto, ¿Qué es lo que será sino lo que fue? Todo lo que ya fue reflejado en este tiempo, en un tiempo moderno, en un tiempo donde la ciencia del ser humano cada día más avanza, la ciencia del ser humano cada día más evoluciona. Y cuando el ser humano descubrió que podía hacer herramientas, que podía hacer armas, que podía hacer distintas cosas para mejorar su calidad de vida, de repente también el diablo se metió en la mente de grandes hombres de la ciencia, y crearon todo este mal, óigalo bien, todo este mal. Por eso tenemos que ser conscientes de que cuando Dios nos habla de orar, velá y orá para no entrar en tentación, velando y orando para escapar de distintos problemas que tiene la sociedad, de distintos problemas que tiene este mundo. Orar todos los días para guardar a los hijos en las manos de Dios, para guardar a las hijas, para guardar el hogar, para guardar todas las cosas en las manos de Jesucristo. Óigalo bien, clamando todos los días, con el temor a Dios, con el temor a Jesucristo, con el temor a la palabra de Dios, porque muchos hombres y mujeres en este tiempo subestiman la palabra de Dios, subestiman la Escritura, porque el ser humano se encargó, óigalo bien, de desacreditar también la Biblia, el hombre y la mujer, porque el diablo se mete en hombres y mujeres para desacreditar lo que dice la Biblia, para desacreditar el testimonio bíblico, para que nadie crea en el Evangelio, para que nadie crea en Jesucristo. Ese es el trabajo de nuestro enemigo, el diablo. Son demonios que operan en la sociedad, que operan en este mundo, óigalo bien, que se meten en hombres y mujeres para desacreditar el Evangelio de Jesucristo, el cual tiene el poder, porque la Biblia dice, todo lo que se ate aquí en la tierra se atará en el cielo. Mire, el poder de Dios a través de la palabra de Dios, a través de esta obra literaria, la cual es la Biblia, que puede usted comprar en cualquier librería, llevar a su casa, sentarse a leer, sentarse a meditar en lo que dice la Escritura bíblica y a empezar a orar con un conocimiento, con un entendimiento para poder conocer todas las cosas, porque una de las cosas que Dios le dijo al profeta Jeremías en aquel entonces, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire qué tremendo, que están en la Escritura bíblica, que están en esta obra literaria. Cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, son las que tiene el Espíritu Santo de Dios para todo aquel que se detiene a orar, que se detiene a clamar, que toma un tiempo de su vida cotidiana para clamar a Dios, para entrar en comunión con el Espíritu Santo de Dios, para poder entender qué está pasando en la sociedad, qué está pasando a nuestro alrededor y empezar a orar con objetividad, óigalo bien, con autoridad, con poder, atando estos géneros que están operando en la sociedad, que están operando a nuestro alrededor, y entonces librar el camino para todas las generaciones que vengan. Librar el camino para los hijos cuando van al colegio, cuando van a estudiar, cuando van a la universidad, cuando van al jardín, cuando van a distintos lugares. Porque estos demonios operan en lugares concurridos, óigalo bien, no operan en la soledad, no operan en distintos lugares donde no hay nadie, sino en lugares concurridos, donde hay mucha gente, en los colegios,
en las universidades, en las llamadas ferias, en distintos lugares donde se congrega mucha gente, donde pueden esconderse, camuflarse, y ahí en una mentalidad diabólica y satánica, hombres y mujeres dedicados a esta inmundicia hacen sus males. Por eso hay tantos niños perdidos, hay tantos niños que se han perdido en la sociedad, que se han raptado, que jamás los han encontrado, tantos adolescentes, tantas adolescentes que jamás las han sido encontrados. Qué tremendo, ¿no? Y nadie sabe qué lo... Pero nosotros tenemos la bendición, oígale bien, usted tiene la bendición de orar a Dios para saber qué es lo que está ocurriendo en la sociedad, para saber lo que es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y a través de orar, a través de clamar a Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, el cual te va a hacer saber todas las cosas, te va a enseñar todas las cosas. Podemos saber que nuestro enemigo, el diablo, está operando en la oscuridad de esta sociedad, en oculto, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo sienta, sin que nadie se aperciba que él está obrando. Mire qué tremendo, con engaños, con mentiras, camuflado en distintos hombres y mujeres se acercan para hacer el daño. Qué tremendo, ¿no? Así como en aquel entonces, por eso el salmista David decía, líbrame del lazo del cazador. Líbrame del lazo del cazador, decía, qué tremendo, de la peste destructora, de cosas tremendas, porque el Salmo el 91 es algo tremendo. Cuando uno clama, pronunciando este salmo, siente la presencia de Dios, siente el Espíritu Santo de Dios, que es un clamor, que es una oración, que es algo que te acerca, y el Espíritu Santo en el momento te hace sentir que Dios está a tu lado, te hace sentir que Dios está obrando. Pero también tenemos que ser conscientes que todo ese mal que dice, que revela la palabra de Dios, que revela la Escritura, que en aquel entonces surgió y estuvo, también está en este tiempo. Qué tremendo, ¿no? Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor, Le damos gracias al Señor y seguimos en este día a través de la radio, a través del 89.3, la voz profética, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo la escritura bíblica, la que tiene la bendición para cada uno de nosotros, la que tiene ese testimonio bíblico, eso que te hace entender de por qué estamos viviendo, de la forma que estamos viviendo en este tiempo, del dolor y el sufrimiento de distintas madres en esta tierra, de distintos padres que han perdido sus familiares, que han perdido sus hijos, que han perdido sus familiares. Qué tremendo, ¿no? Es todo esto provocado por nuestro enemigo, el diablo. Óigalo bien, y de la única forma que podamos luchar contra todo esto es orando a Dios, es clamando a Dios, es ayunando delante de Dios para atar y sujetar todo este mal espiritual. Óigalo bien, esto no se puede combatir con la justicia terrenal. Esto no se puede combatir con un profesional salido de la universidad, preparado en las leyes terrenales. Esto se combate con el poder de Dios. Esto se combate con la oración, con el ayuno, con alabanza, clamando a Dios con autoridad y poder, sujetando principados, potestades, sujetando entidades diabólicas de las tinieblas que se ocultan detrás de hombres y mujeres para dañar a distintas familias, para dañar a distintas madres o padres en esta tierra. Óigalo bien. Por eso es leer la Biblia, óigalo bien, leer la Escritura y clamar a Dios y decirle: Señor, revélame, muéstrame, enséñame, hazme saber tu voluntad, hazme saber qué significa todo esto que está escrito. En aquel entonces el salmista David lo había entendido, porque él había experimentado eso. Él había sido perseguido por cazadores que lo querían cazar, que lo querían cortar de esta tierra, porque era el rey de Israel, un ungido de Dios, era el hombre de Dios, que
injustamente había sido destituido en aquel entonces y lo perseguían. Y él conocía muy bien lo que estaba diciendo en este salmo. Líbrame del lazo del cazador. Qué tremendo, ¿eh? Líbrame del lazo del cazador y de la peste destructora. Qué tremendo, ¿no? Cuando uno lee la Biblia, ahí en el momento que está leyendo, usted tiene que hacer un momento para decirle: Señor, yo no entiendo, yo no comprendo, pero a través de tu Espíritu Santo yo puedo saber, puedo entender y puedo aprender todo lo que tú me quieras hablar, todo lo que tú me quieras enseñar. Por eso hay gente que no lo entiende, la sociedad en común, óigalo bien, ¿eh? El ser humano común no entiende. No se puede combatir a nuestro enemigo el diablo con leyes terrenales, con justicia terrenal. Esto se combate con el poder de Dios. Esto se sujeta con el poder de Dios. Esto se saca de la sociedad orando a Dios, clamando a Dios, arrodillándonos delante de Jesucristo para que el poder de Dios saque toda esta inmundicia de la sociedad, de la familia, que están sufriendo, óigalo bien, que están padeciendo el flagelo del ataque de nuestro enemigo el diablo, óigalo bien. Por eso es necesario que hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que están dentro de las congregaciones del Evangelio, puedan prepararse en esto, en la Escritura, en las revelaciones del Espíritu Santo de Dios, para orar con fundamento, para orar con autoridad, para orar objetivamente, dirigiendo la oración en distintas formas, óigalo bien, para que el poder de Dios se manifieste, para que el poder de Dios le ponga un freno a nuestro enemigo, el diablo, que avanza todos los días, que todos los días avanza sobre esta humanidad. No le importa a él si es cristiano, si usted es cristiano, si es evangélico, si no es evangélico, si es católico, si es mormón, si es testigo de Jehová, si es de la religión que sea, a él no le interesa. Óigalo bien, a nuestro enemigo el diablo no le interesa si usted es un gran predicador, es un gran siervo de Dios o es un obrero que recién empieza en la congregación. A él no le interesa eso. A él lo único que le interesa es destruir al hombre y a la mujer en distintas formas, y busca distintas formas para engañar, para mentir, para poner trampas al hombre y a la mujer, para llevarlos por caminos de tiniebla y para llevarlo a la condenación. Óigala bien, porque él ya está condenado. Nuestro enemigo, el diablo, está condenado. Él ya es reo de eterna condenación y quiere que tú también seas reo de eterna condenación. Óigala bien, llevarte donde él está. Qué tremendo, ¿no? Por eso, hay mucha gente que usted lo puede ver a través de distintos medios de comunicación, de noticieros, y que hablan de las leyes, que hablan de los derechos humanos, que hablan de distintas cosas, y no entiende que este problema se combate con el poder de Dios. Esto, lo que está viviendo la humanidad, se combate con el poder del Espíritu Santo de Dios, con una vida de oración, con una vida de clamor, con una vida de ayuno, con una vida de consagración a Dios, dejando que el poder de Dios luche por nosotros. Óigalo bien, Jehová peleará por ti y tú estarás tranquilo. Nuestro Dios luchando contra nuestro enemigo, el diablo, que es espiritual, que no se puede ver con leyes terrenales. Por más formación que tenga profesional terrenal en las distintas universidades de renombre, no se ve con eso, óigalo bien. No se va a ver con títulos de abogados terrenales o con títulos de jueces o de fiscales terrenales. Esto se ve con el poder de Dios. Nuestro enemigo, el diablo, se saca con el poder de Dios de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra comunidad, de donde quiera que usted vive, a donde quiera que usted se encuentre, de nuestro alrededor, orando a Dios, orando y clamando a Dios, orando a Jesucristo para que el poder de Dios se manifieste y sujete toda esta inmundicia y pueda limpiarse nuestro alrededor, porque te bendeciré, dice la Biblia, y serás de bendición. Óigalo bien, ser de bendición para la sociedad, ser de bendición para su vecino, ser de bendición donde usted vive, orando a Dios. Señor, saca todo esto, lo que el hombre y la mujer común no puede ver, pero nosotros sí lo podemos ver, y sabemos que esto está en la sociedad, sabemos que nuestro enemigo, el diablo, está metido en la sociedad. Saca todo esto para que podamos enviar a los hijos al colegio tranquilamente, confiado en tu poder, confiado que los santos ángeles caminan a nuestro alrededor,
Señor, para protegernos, para defendernos de todas las acechanzas de nuestro enemigo el diablo, y empezar a orar con fe, empezar a orar, a clamar, empezar a derrotar a nuestro enemigo con el poder de Dios, óigalo bien, con la palabra de Dios que nos revela todos los días lo que está ocurriendo en esta sociedad, en este tiempo, óigalo bien, ya ocurrió en otro tiempo, ya está escrito, quedó plasmado distintos testimonios y quedó plasmado la revelación de distintas cosas que otras civilizaciones sufrieron, que otros pueblos que en la antigüedad sufrieron, óigalo bien, y sigue estando en esta sociedad hasta que Dios tome su palabra, óigalo bien, hasta que Dios le dé la orden a Jesucristo y levante la iglesia, y entonces Dios se va a encargar de hacer justicia, de hacer juicio con el hombre y la mujer incrédulo, con aquellos que andan con la perversidad en el corazón, con la perversidad en la mente, con aquellos que andan con pensamientos malignos, queriendo hacer el daño a la sociedad, queriendo hacer el daño a la familia. Qué tremendo, ¿no? Es algo tremendo ver que una madre pierde su hijo, ver que una madre pierde un familiar y no encontrarlo más, es algo terrible. Debe ser un dolor tremendo, debe ser algo desgarrador del alma. Qué tremendo. El dolor que infunde nuestro enemigo, el diablo, en la sociedad. Por eso Dios no solamente nos llama a gozar de las bendiciones que Él nos puede dar, a ser libre, sino también a ser de bendición para esta humanidad. Óigalo bien, para eso Dios nos ha llamado, para tener ese entendimiento, ese conocimiento, de decirle, que clamen a Dios, que oren a Dios, que se entreguen a Jesucristo, para que Dios saque todo a la luz, para que Dios revele todas las cosas, porque nada quedará oculto, dice la Biblia, que no va a ser conocido, que no va a ser revelado, nada quedará oculto, dice la Biblia, todo saldrá a la luz, todo lo que el diablo oculta, todo lo que el hombre perverso, la mujer perversa en este mundo camina con esos pensamientos malignos, escondiéndolos en el corazón, saldrán a la luz, y entonces nuestro enemigo el diablo no va a poder venir a avanzar sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre tu trabajo, sobre tu negocio. Entonces vas a tener la bendición del poder de Dios en tu vida, de los santos ángeles de Dios que son reales, óigalo bien, los santos ángeles de Dios que caminan a tu lado para defenderte de lo que tú no conoces, lo que tú no puedes ver, de lo que tú no puedes oír, de lo que tú no alcanzas a ver con tu vida terrenal. Los santos ángeles de Dios que tienen la orden del Padre eterno, oígala bien, para cuidarte en todo lugar, para protegerte, para que tu pie no caiga al resbaladero, no dará tu pie al resbaladero, dice la Biblia, y no se dormirá el que te guarda. Mire qué tremendo el poder de Dios. Día y noche el santo ángel de Dios a tu lado, esperando ahí fielmente, protegiéndote de lo que tú estás ignorando, de tu enemigo el diablo, que no es terrenal, que no es un ser orgánico, oígalo bien, que no es un ser terrenal, ni mucho menos universal, es un ser espiritual. Por eso lo tenemos que combatir con el poder de Dios, con la palabra de Dios, tomando la palabra de Dios con responsabilidad, orando a Dios, diciéndole, Señor, revélame, muéstrame, hazme saber, enséñame tu voluntad, enséñame a combatir a nuestro enemigo, enséñame a través de la oración, a través de la alabanza, a través del ayuno, y entonces usted se va a levantar como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, como hombres y mujeres que pasaron en otro tiempo, que sirvieron a Dios con el poder del Espíritu Santo de Dios, con el poder de Dios, óigalo bien, haciéndole el bien a la sociedad, haciéndole el bien a esta humanidad, porque cuántos hombres y mujeres en la iglesia primitiva fueron de bendición, óigalo bien. Aquellos hombres que caminaron con Jesucristo, los discípulos que después fueron los apóstoles, caminaban y sanaban a los enfermos, hacían libres a los endemoniados, daban de la sabiduría de nuestro Dios, sin ninguna condición, óigale bien, sin pedir algo a cambio. Tenían esa devoción, tenían ese amor a Jesucristo y daban de lo que recibían de parte de Dios. Por eso dice la Biblia, de gracia recibiste, de gracia damos. Es algo
tremendo lo que hacían aquellos hombres. Daban del poder de Dios a otro, daban del Espíritu Santo de Dios a otro, hacían el bien. Y para eso Dios nos llamó, para ser de bendición, no para estar juzgando, condenando, no para estar siendo en este mundo árbitros en medio de distintos problemas, sino ser hombres de bendición y mujeres de bendición. Óigalo bien, mujeres de fe, mujeres que le creen a Jesucristo y no al diablo, mujeres que le creen a Jesucristo y no al sistema de este mundo, hombres que le creen a Dios antes que a este mundo. Óigalo bien, que oran, que claman, que ayunan, que alaban su nombre, que predican la palabra de acuerdo a lo que está escrito, y empezar a perfeccionar la sabiduría de nuestro Dios en nuestro ser interior, y a empezar a compartir todas las revelaciones de parte de Dios, todas las bendiciones, porque la Biblia dice que los hombres de Dios compartían las revelaciones. Si no está de más, cuando el apóstol Juan en la isla de Pasmo escribió el Apocalipsis, todo lo que Dios le reveló, todo lo que Dios le mostró en aquel entonces en esa isla, lo plasmó en distintas epístolas y los envió a la iglesia en distintos lugares. Y está esa obra literaria que escribió el apóstol Juan, en esta obra literaria, la cual es la Biblia, óigalo bien, la compartió con toda la iglesia, la compartió con el pueblo del Evangelio, la compartió con las familias de fe, con los hombres de fe, con las mujeres de fe. Por eso hay muchos hombres y mujeres que en este día, en este tiempo, se guardan las cosas. Cuando Dios revela algo, se las callan, se guardan y no son de bendición. Óigalo bien, no son de bendición. El apóstol Pablo recibía las revelaciones, las visiones, las distintas enseñanzas para la iglesia y la compartía a través de distintas epístolas. El apóstol Juan, el apóstol Santiago, el apóstol Felipe, hombres, el apóstol Pedro, que recibían revelaciones y la compartían con la iglesia, porque ese es el propósito de nuestro Dios, ser de bendición a otro. Óigalo bien, no piedra de tropiezo, sino ser de bendición para el hombre común, para la mujer común, ser de bendición no solamente dentro de la congregación, dentro de la iglesia, sino a todo aquel que podamos darle la palabra de Dios, compartir con aquellos que necesitan, con aquellos que están desesperados. Óigalo bien, hombres y mujeres desesperados porque están siendo oprimidos, porque están siendo castigados por cosas que no conocen, cosas que ni siquiera pueden ver, por nuestro enemigo, el diablo, que es espiritual. Qué tremendo, ¿no? Y por eso tenemos que ser conscientes de que si Dios nos ha llamado a servirle, tenemos que servirle, tenemos que entregar nuestro corazón, entregar nuestra alma, dejar ese orgullo, dejar esa altivez, dejar esa soberbia, dejar esa forma de estar con la mente acusando, juzgando, viendo la paja del otro, cuando tenemos que estar bendiciendo a hombres y mujeres para que entren al reino de los cielos. Hay una cosa tremenda, una cosa tremenda, que cuando Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, en aquel entonces todavía era Simón Pedro, que estaba pescando a la orilla del mar, cuando hizo ese milagro tremendo de que ellos no habían pescado nada y tiraron las redes y se llenaron las redes, les dijo: vengan que yo los haré pescadores de hombres. Pescadores, no le dijo cazadores. Mire qué tremendo, ¿no? Hay una gran diferencia entre las cosas que hace nuestro enemigo, el diablo, de cazar a las almas, a pescar las almas a través de Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Porque las redes no solamente pescaban en aquel entonces físicamente, terrenalmente, sino que le habló para convertir a hombres y mujeres para el reino de los cielos, conquistar esta humanidad con la palabra de Dios, el corazón del hombre y la mujer con la palabra de Dios, atraer al hombre y a la mujer hacia el reino de los cielos, hacia la vida eterna. Óigala bien, hacia la vida eterna, hacia la sanidad del alma, hacia el milagro eterno de la vida eterna, juntamente con Jesucristo. Ese es el propósito de Jesucristo, ese es el plan de Dios, que tú seas una red donde puedas atrapar miles de almas y ponerlas en las manos de Jesucristo, en las manos de nuestro Dios, en las manos del Hijo de Dios, para ser llevadas hacia el reino de los cielos y no hacia la condenación eterna. Qué tremendo, ¿no? Con todo esto que podemos compartir a través de las redes sociales, a través de la 89.3, la voz profética, podemos entender que hay hombres y mujeres que todavía están preguntándole a Dios qué tienen que hacer. Mire qué tremendo, porque no han entendido que el plan de Dios está en esta obra literaria.
ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Oígalo bien. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hacerle entender al hombre común, a la mujer común, que es necesario combatir a este enemigo espiritual, el cual no se puede ver con cosas terrenales, que no se puede ver con formación terrenal o con una autoridad terrenal o con una posición política, sino con el poder de Dios, con los dones del Espíritu Santo de Dios, y derrotarlo y vencerlo y sacarlo de los hijos, sacarlo de la familia, sacarlo del hogar, sacarlo del matrimonio. Óigalo bien, para que usted viva una vida de paz, de gozo y alegría juntamente con Jesucristo, de bendición. Óigalo bien, porque hay mucha gente, cuando usted ve que va y se congrega, tienen más tristeza en el corazón que gozo y alegría. Óigalo bien, tristeza, amargura, dolor y sufrimiento, porque no han entendido que para sacar todo esto, todo lo que el diablo está haciendo en este mundo, hay que utilizar la palabra de Dios, hay que tener la palabra de Dios en el corazón y empezar a hacer que el poder de Dios se derrame, que la gloria de Dios se derrame sobre todos aquellos que necesitan el poder de Dios, que necesitan la palabra de Dios. Óigalo bien, para que usted sea bendecido, para que usted no ande dando vuelta, como dice el dicho, dando ahí, saltando en una baldosa. Qué tremendo, ¿no? Y dando vuelta en la congregación y preguntándole a Dios todavía qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que hacer para Él, en dónde lo va a poner, si la Biblia nos dice que Él nos llamó para predicar el evangelio tal cual como Jesucristo lo trajo, tal cual como Jesucristo lo enseñó, tal cual como Jesucristo se lo dijo a los discípulos: ir y predicar el evangelio a todas las naciones, enseñándolos a que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Ir y hacer discípulos a las naciones, discípulos de Jesucristo, no de nuestro enemigo el diablo, discípulos del Evangelio de Jesucristo, hijos de Dios o hijas de Dios. Óigalo bien, a través de la palabra de Dios, a través del poder de Dios, a través de hombres y mujeres que han entendido el plan de Dios, que han entendido el propósito del Evangelio aquí en la tierra. Y óigalo bien, el propósito de Jesucristo es salvar a todas estas almas de las manos del cazador, de las manos del cazador, del lazo del cazador, decía el salmista David. Mire qué tremendo, demonios que se dedican a cazar las almas para llevarlas a la condenación, demonios que salen en esta sociedad, en este mundo, para cazar a través de distintos hombres y mujeres, se meten en pensamiento del hombre, el corazón del hombre y de la mujer, y ahí los bloquea y salen a cazar almas para la condenación eterna. Qué tremendo, ¿no? Y por eso tenemos que orar cada vez que Dios nos habla, cada vez que Dios nos revela, cada vez que Dios nos hace saber algo, es porque Dios nos quiere perfeccionar, es para que usted madure, para que usted crezca, para que usted empiece a dar un crecimiento espiritual y no un envejecimiento terrenal, porque hoy en día hay siervos por los años que tienen en la iglesia y no siervos por la madurez espiritual. Óigalo bien, óigalo bien. Yo no, porque hasta hace 20, 30, 40 años en la iglesia y no han hecho nada. Óigalo bien, no han ganado nada, no han logrado nada, han fracasado todos los años. Óigalo bien, y la Biblia dice que tenemos que madurar en el Espíritu, en las cosas, en las revelaciones, ser responsable con lo que Dios nos revela, ser obediente con lo que Dios nos revela y empezar a compartir con aquel que necesita la palabra de Dios, con aquel que necesita el evangelio del poder de Dios, el evangelio que tiene todo el poder, no solamente para sacar los problemas económicos, no solamente para sacar los problemas de salud, sino para salvar las almas. Óigalo bien, para salvar las almas de la condenación eterna, para salvar las almas de la muerte eterna. Lo dice la Biblia, que pasen de la muerte a la vida eterna. Óigalo bien. Qué tremendo, ¿no? Y hay gente que no lo ha entendido, hay gente que cree porque estuvieron 50 años sentados en la iglesia predicando dentro de 4 paredes, creen que ya han logrado el reino de los cielos. Están equivocados, porque el reino de los cielos se logra cuando hay obediencia a toda la palabra del mandamiento de Jesucristo. Nos encerramos en nuestra propia mente en hacer algo y de repente creemos que estamos haciendo bien y de repente estamos dejando lo más importante, que para eso Dios nos ha llamado, para difundir el evangelio
Evangelio de Jesucristo para salvar a miles de familias, óigalo bien, que están siendo castigadas, que están siendo asoladas, que están siendo destruidas por nuestro enemigo, el diablo, porque se ha metido en la sociedad en distintas formas, se ha disfrazado de ángel de luz en distintas formas y está dañando a este mundo, óigalo bien. Y no, Dios no nos llamó para acusar ni para juzgar, óigalo bien, no nos llamó para contemplar lo que está ocurriendo en este mundo, nos llamó a tomar el poder, a tomar la palabra de Dios y a librar a las almas que podamos librar, todas las que podamos librar de las manos de nuestro enemigo, el diablo, óigalo bien, para que usted entienda, para que podamos entender que no estamos para hacernos los grandes señores, los grandes reyes en distintos lugares y que nos sirva, que nos llamó a servir, óigalo bien, nos llamó a humillarnos delante de Jesucristo, nos llamó a derramar nuestro corazón, a clamar, a gemir por las almas que están perdidas, por las almas que están sufriendo, por las almas que están expuestas a la condenación, óigalo bien, tratar de tomarlos de la mano, sacarlos de este mundo y ponerlos en las manos de Jesucristo, ponerlos en el camino del Evangelio a través del Espíritu Santo de Dios que convencerá de juicio, de justicia y de pecado, dice la Biblia. Usted no sabe cómo predicar, el Espíritu Santo le va a enseñar, el Espíritu Santo le va a hacer saber todo lo que tenga que expresar, todo lo que tenga que hablar, todo lo que tenga que enseñar. Qué tremendo, ¿no? Hoy en día vemos enseñanzas que no llevan a ningún lugar. Nos sentamos en la iglesia y escuchamos enseñanzas que no llevan a ningún lugar, llevan a un callejón sin luz, llevan a un callejón sin salida, porque después salimos de la iglesia y decimos, ¿qué habrá querido decir el predicador? Qué tremendo, ¿no? ¿Qué habrá querido decir? Cuando tenemos que enseñar de que el poder de Dios está para que nosotros podamos llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos de la palabra de Dios y salir a salvar las almas, salir como los hombres de Dios que caminaron en otro tiempo con esa valentía a predicar a la sociedad y decirle que en cualquier momento Jesucristo va a levantar la iglesia, que en cualquier momento va a recibir la orden del Padre eterno nuestro Dios y va a levantar la iglesia, y entonces el lloro y el crujir de dientes vendrá sobre esta humanidad mucho peor que lo que está viviendo la sociedad en este tiempo, y entonces la gente va a entender el temor a Dios. Ahí va a infundir el temor, la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí van a tener temor a la voz de Dios, a la voz de la palabra de Dios, y van a empezar a buscar a Dios, van a empezar a buscar a Jesucristo, van a empezar a humillarse delante de Jesucristo y a poner su vida en las manos de Jesucristo, porque lo que viene es peor de todo lo que está viviendo esta sociedad. Óigalo bien, lo que viene es totalmente peor. Qué tremendo, ¿no? Por eso tenemos que ser conscientes que si Dios nos ha dado una responsabilidad de predicar el Evangelio, no es porque seamos lindos, porque nos haya merecido ser libres o estar en la presencia de Dios, sino porque Dios nos necesita. Por eso decía Jesucristo, orad para que Dios envíe obreros a su miel. A la verdad, dice, la miel es mucha y los obreros pocos. Mire qué tremendo, ¿eh? Hay muchos, pero hay pocos obreros fieles, pocos obreros que obedecen a la palabra de Dios, que obedecen a Jesucristo. Hay muchos cristianos en el mundo, muchos cristianos por todos lados, pero pocos son los que obedecen, pocos son los que se humillan, pocos son los que se consagran a Dios, que se consagran a Jesucristo para poder hacer que la gloria de Dios se manifieste en este mundo. Óigalo bien, y hombres y mujeres comunes, hombres y mujeres que están ignorando todo lo que los rodea, puedan salir de las tinieblas hacia la luz de Jesucristo. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor, ¿eh? Enough!